En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Ingresando a nuestro bloque Elecciones 2026, nuestro invitado, en esta oportunidad le agradecemos la cordialidad que siempre suele tener con RCR el arquitecto Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia por el partido Primero la Gente. Qué gusto saludarlo, arquitecto, siempre es un gusto tenerlo. Muchas gracias, José, y es un gusto estar de nuevo en RCR. Vamos a conocer la hoja de vida del arquitecto Raúl Molina Martínez. Hoja de vida. Arquitecto por la Universidad Ricardo Palmas, máster en gestión en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en desarrollo rural y gestión pública, es docente universitario, fue viceministro de Gobernanza Territorial entre el 2018 al 2020, inició su trayectoria en el sector público en el año 1993 como director de planificación y presupuesto en una municipalidad del sur del país. Desde entonces ha trabajado con actores públicos y privados de la costa, sierra y selva, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, cooperación internacional, empresas y organizaciones sociales hasta asumir responsabilidades directivas en el Poder Ejecutivo. Esta es la hoja de vida del arquitecto Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia por el partido Primero la Gente. Usted tiene bastante experiencia tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito de la administración privada, ¿no? Entonces, largo recorrido. Sí, un largo recorrido, ¿no? Así es, bastante octanaje en política, como se diría. ¿Cómo es que se anima usted a participar en política? Ay, José, como bien has resumido, yo he tenido cargos públicos de alto nivel, incluido ser viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM, la desilusión de esas 5 semanas que traté de ayudar para construir un diálogo en despacho presidencial con la señora que estuvo un periodo en el Palacio de Gobierno, y me di cuenta de que si no tratamos de, primero, tener poder suficiente, no se va a poder cambiar el país, y segundo, que es lo más importante, si la gente sensata, honesta, que conoce y tiene una barrera muy clara de integridad, no entra a la política, nunca vamos a reemplazar a los que están hoy día en el Congreso. Cuando usted asumió el viceministerio de Gobernanza Territorial, yo recuerdo haber conversado en algún momento, ¿no? Ya en funciones y luego de haber dejado funciones, ¿no? Y me dijo algo bien interesante, ¿no? Que no se puede, en el Perú, no se puede actuar con con la suficiente transparencia porque la corrupción y el poder nos están corroyendo. Lo que estamos viendo ahora es simplemente una consecución. ¿Cuál es la lectura que tiene lo que está ocurriendo ya con el paso de la señora Boluarte, ya con la llegada del señor Gerí? A ver, hay harta literatura que muestra que el Estado peruano ha sido corrupto desde la colonia. O sea, en el siglo XIX ha habido presidentes y gobiernos que se han alzado al país en peso. Pero después de la transición democrática con el expresidente Valentín Paniagua en 2000, tuvimos la ilusión de que estábamos recuperando y comenzando a construir un Estado moderno, más predecible, descentralizado, que intentaba acercarse más a la población. Pero ¿qué ha pasado, sobre todo desde el 2016, con aquel Congreso con 74 fujimoristas? Se está produciendo un deterioro institucional acelerado y un cambio en el modelo de organización del Estado, de un Estado presidencialista, como es toda América Latina, a un Estado con un régimen semiparlamentario que ninguno de los peruanos hemos escogido. Lo están perpetrando 130 personas con una tasa de aprobación ciudadana inferior a 5% a su pinta. Eso es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Entonces, lo que está pasando es el clímax de un proceso de deterioro institucional que para mí empezó en 2016, se profundizó con la no aceptación de la elección del presidente Castillo. Castillo fue una enorme frustración, sobre todo fue una enorme frustración para sus votantes del sur andino, pero eso no justificaba
que el fujimorismo quiso desconocer la elección, el fujimorismo con otras fuerzas conservadoras del país, y a partir de ahí se dedicaron a torturar a un presidente inexperto y que además descubrió que ser presidente y tener poder le daba la posibilidad de hacer un conjunto de triquiñuelas a él y a todos los que lo rodeaban. Solitos cavaron su tumba y fue reemplazado por una señora que no tenía la menor idea de lo que significaba ser presidente. Y ahora tenemos a un señor que cree que siendo presidente puede ir a comprar supuestamente caramelos a una tienda cerrada con su busito, a hacer llamadas que tienen que ver con asuntos públicos. La institución presidencial, el Poder Ejecutivo, ha perdido totalmente prestigio y el Congreso está ocupado por mafias. ¿Y por qué se perfora con suma facilidad los supuestos candados que tiene el gobierno del Estado? Porque primero el Congreso ha tergiversado totalmente la Constitución y ha ido introduciendo una serie de cambios que le dan más poder sobre el Ejecutivo. ¿Ya? Segundo, tenemos desde el señor Castillo ejecutivos muy débiles y eso le ha permitido al Congreso ampliar su espacio sin ninguna resistencia. En años anteriores, cuando yo he sido funcionario público, la fortaleza del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, y una PCM más robusta, le resistían al Congreso y se resolvían los desacuerdos como se resuelven en todas las democracias del mundo, negociando, no imponiendo como está haciendo el Congreso actual. En esa línea, ¿qué es lo que propone primero la gente? A ver, primero la gente lo que propone es un Estado cercano a las personas. ¿Eso qué significa? En un país tan diverso como el Perú, un Estado cercano a las personas es un Estado que es capaz de adaptarse a la diversidad de situaciones en las que viven los peruanos y las peruanas. En la sierra, en la selva amazónica baja, en la costa, en el norte, en el sur, en el centro, el Perú es una gran expresión de diversidad. Y tenemos un Estado que a pesar de que estamos viviendo una descentralización, es un Estado que sigue siendo enormemente centralista y que diseña políticas públicas para el promedio. Entonces, si como propone primero la gente, queremos un compromiso muy fuerte con la seguridad ciudadana que produzca resultados prontamente apenas asumamos el gobierno, un compromiso absoluto con la integridad en la gestión pública con una serie de propuestas muy concretas, una apuesta por la educación de calidad, un sistema articulado de salud pública, una estrategia de desarrollo económico que ponga el énfasis en incorporar a los informales, eso necesita un Estado distinto. Con este Estado que tenemos hoy día no se puede hacer. Entonces, lo que propone primero la gente es transformemos el Estado. Y eso no es maquillaje, José, es transformar realmente el Estado. Hay que revisar la descentralización, hay que revisar todo el sistema, los sistemas administrativos que están pensados más en el procedimiento que en el resultado para la gente. Hay que repensar el modelo de Estado de Derecho que hemos construido y sobre todo el equilibrio de poderes que ha sido totalmente tergiversado por el Congreso. Si vamos a ir a un régimen parlamentario, que lo discuta la población, no que lo aprueben 130 congresistas. ¿Y eso pasa por modificaciones en la Constitución? Pasa por modificaciones de la Constitución. ¿Cuántas y de qué envergadura? Resolvámoslo en un diálogo nacional ciudadano que revise y rediscuta el modelo de organización. En América Latina, comparado a todos los países presidencialistas que tenemos, el Perú tenía un matiz. El Perú tiene una presidencia del Consejo de Ministros con una institución que se llama voto de confianza. Cada premier nuevo tiene que ir al Congreso a pedir aprobación a su programa de gobierno. Eso no existe en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil. Ese es como un presidencialismo atenuado, se llama en la teoría. Eso no le importa mucho a la gente. Y el Congreso lo ha convertido en un régimen casi parlamentario, que no hay ninguno en América Latina, salvo en países de habla inglesa. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar a la gente que es para la cual existe el Estado. Y entonces, una de las cosas que queremos hacer desde el comienzo es quitar todas las barreras que ha puesto el Congreso al referéndum y basarnos en la población. El gobierno de primero la gente va a ser un gobierno del lado de la gente, no del lado del Congreso. Y si el Congreso, que seguro va a ser muy fragmentado, no quiere entrar a los cambios que hay que entrar, con la población presionaremos al Congreso para que acepte que el Perú necesita repensar su arquitectura institucional y si eso necesita algunos cambios constitucionales o mayores cambios constitucionales, habrá que hacerlos, pero que eso salga del diálogo. Nosotros no anteponemos el cambio constitucional como requisito como están haciendo otros partidos. Nosotros decimos, rediscutamos el modelo de organización del Estado
y cambiemos en la Constitución lo que haya que cambiar, pero con la aceptación de la gente, no como lo ha hecho este Congreso atrás de una puerta. Nuestro invitado, el arquitecto Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia por el partido Primero la Gente. Hay un tema de fondo y que cruza transversalmente el país, que es la corrupción. Sin ninguna duda. ¿Ya? Usted ha tenido cargos en la administración pública, también en la administración privada, es docente universitario, pero tiene una particularidad. Así como trabaja en un escritorio, también trabaja cerca con las zonas rurales. Y yo le acabo de escuchar algo bastante interesante, ¿no? La ausencia del Estado. Y siempre hablamos cuando el Estado se acerca a las zonas más alejadas. Hablamos mucho de brechas sociales. Usted ha trabajado bastante en el corredor minero del sur, ha trabajado también el tema de los hidrocarburos en la zona de Loreto, ha sido viceministro de Gobernanza Territorial, es decir, tiene una radiografía exacta de lo que ocurre en el Perú. ¿Cómo es que nos acercamos y le damos confianza a esa población que permanentemente se queja de brechas sociales, pero también cómo es que combatimos una corrupción que no solamente del Ejecutivo, también pasa por el Legislativo, pasa en malas empresas privadas, pasa por otras instituciones y pasa por gobiernos subnacionales? ¿Cómo la combatimos? Sin ninguna duda. Nosotros tenemos el plan de gobierno organizado en 5 ejes. El primer eje es las prioridades actuales de la gente: seguridad ciudadana, integridad en la gestión pública. Que está asociada a corrupción. Exactamente, integridad en la gestión pública, y ese eje se complementa con un nuevo rol para las Fuerzas Armadas para que permita liberar capacidades en la Policía Nacional para dedicarse a lo que tiene que dedicarse. En el tema de corrupción, primera cuestión, crear una autoridad nacional de transparencia e integridad que no dependa de un ministro. ¿Un nuevo SAR? No, institución. O sea, hoy día tenemos una autoridad de transparencia que es una dirección general del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque la LOPE no permite crear instituciones que estén por encima de los ministros o entre el presidente y los ministros. Tenemos que cambiar eso. Los presidentes y el Estado peruano tiene que tener la posibilidad de crear instituciones que estén por encima de los ministerios. Con plena autonomía esta institución. Con plena autonomía. Si tiene que ser organismo constitucional, tendremos que modificar la Constitución, pero no nos podemos detener por eso. Y entonces tal vez lo que tenemos que hacer, primero que nada, es revisar la LOPE. La LOPE es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que planteó un modelo de organización del Poder Ejecutivo en 2007. Han pasado más de 10 años. Hay que revisar ese modelo de organización del Poder Ejecutivo para ponerlo al día de lo que necesita el Estado peruano. Además, en el otro extremo, veedurías ciudadanas a nivel de las obras públicas, como existen ya en otros países de Sudamérica, pero con una particularidad. Si una veeduría ciudadana hace una denuncia y la dirige a la Contraloría va a estar obligada a pronunciarse, porque un organismo que también tenemos que reformar es la Contraloría General de la República, José. La Contraloría se la pasa denunciando que hay 24.000 millones de soles perdidos en obras paralizadas. No son vinculantes. ¿Qué han hecho para resolverlo? No son vinculantes. O sea, se la pasan denunciando. Yo quiero una Contraloría que haga un informe anual de recomendaciones al Estado peruano y a la ciudadanía de cómo hay que mejorar la gestión pública para reducir la corrupción. Y eso significa una Contraloría organizada territorialmente. Hoy día tenemos grandes oficinas de la Contraloría en las capitales de departamento. Hace 2 contralores nos prometieron que iban a hacer contralorías provinciales. Nunca lo han hecho. Necesitamos contralorías cerca de los municipios que reciban las denuncias de las veedurías ciudadanas y estén obligadas a intervenir cada vez que aparezca una alerta. Y además, en el Sistema Nacional de Administración Financiera, el famoso SIAF, que está en línea, ¿por qué no ponemos alertas cuando una obra pública, el costo unitario de kilómetro de carretera, kilómetro de tubería de agua, o metro cuadrado de escuela, o metro cuadrado de centro de salud, se sale del promedio? O sea, no podemos aceptar que en una región un kilómetro de carretera cueste 500.000 y en otra región cueste 1.000.000. O sea, esa diferencia está explicada por algo. Y no puede ser que no tengamos un sistema de alertas. Hoy día eso con tecnología es muy fácil de hacer un semáforo que nos advierta cuando una obra se salió del promedio. Entonces hay que construir una estrategia de conjunto y eso necesita voluntad política. Marisol Pérez Tello, si llega al gobierno como presidente de la República, yo como primer vicepresidente, pero también en el Congreso
Y como ha dicho ella, como premier durante el primer año, les aseguro que vamos a poner un compromiso real, con medidas efectivas para luchar contra la corrupción y no nos vamos a casar con nadie. Y cuando hablamos del tema de seguridad, nuevamente extrapolo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Hoy el tema de la seguridad está muy asociado al crimen organizado. Sin ninguna duda. Ya. Pero bandas transnacionales, economías ilegales, ¿no? Y aquí viene el otro tema. ¿Cómo es que ya hoy se conoce que las economías ilegales están trasvasando justamente a otro tipo de acciones ilícitas, entre ellos la minería ilegal? Somos un país minero. Lo he conversado en múltiples oportunidades con ustedes. Tenemos muchas oportunidades. Ustedes han presentado recientemente un libro del Instituto de Ingenieros de Minas sobre desarrollo territorial, ¿no? Entonces, ¿qué hacer o qué haría un gobierno de primero la gente con el tema de la minería ilegal? Siendo un país minero, nosotros creemos en que sí hay que respetar las normas, creemos en las inversiones, pero lo que no podemos es seguir protegiendo a bandas o grupetes organizados que hacen lo que le viene en gana. Lo primero que hay que hacer es diferenciar ilegal de informal. Claro, algunos me van a decir, no, pero es que lo que llamamos informal también es ilegal porque trabaja en concesiones ajenas, pero hay que diferenciar. Una cosa es delincuente y otra cosa es peruano pobre que se ve obligado a trabajar en unas condiciones muy negativas en términos laborales para extraer mineral de nuestras montañas en una época en que los precios internacionales hacen que ninguna otra actividad económica pueda competir con esa. Entonces lo primero es diferenciar. Lo ilegal que está en zonas prohibidas tiene que proscribirse. Y para eso necesitamos una estrategia de seguridad ciudadana que sea inteligente, no la que estamos teniendo hoy día. De lo informal, hay decenas de situaciones. Todos los estudios sobre nuestra pequeña minería informal dicen que no se puede comparar e igualar y tratar todo con una sola herramienta, por ejemplo, tan simplona como el REINFO. Entonces, lo primero que hay que hacer es un levantamiento de situaciones. O sea, no es lo mismo Patás que Ananea, no es lo mismo Ananea que Caravelí, no es lo mismo Caravelí que Chumbivilcas, y no es lo mismo Chumbivilcas que la zona baja de Loreto, que hoy día está siendo invadida por dragas en todos los ríos. Sobre esa base hay que volver a pensar el sistema de concesiones. El sistema de concesiones nos permitió avanzar muy rápidamente en promover gran minería. Y hemos cuadriculado todo el país y el INGEMET no se compromete en nada, da una concesión y deja a la empresa privada frente a la población a ver cómo se las arreglan. Y las concesiones en general, con una cuadrícula muy simple de 100%, tienen partes utilizadas y el grueso no utilizado. Y en esas concesiones hay concesiones de grandes empresas que efectivamente han invertido millones en el Perú, hay concesiones de medianos propietarios y hay concesiones de pequeños propietarios. La mayoría de nuestros mineros informales trabajan en concesiones medianas y pequeñas. Y ahí hay decenas de tipos de arreglos, desde arreglos que son casi de servidumbre medieval, donde los mineros trabajan días de días para obtener unos cuantos días donde pueden quedarse con lo que extraen, a arreglos que efectivamente están enmarcados en contratos entre el propietario de la concesión y los mineros. Aquellos que están respetando los derechos laborales y el medio ambiente, los ayudaremos a que mejoren su productividad. Aquellos que no lo están haciendo, vamos a tener que meterlos en una escalera de formalización que sea mucho más inteligente que lo que es hoy día el REINFO. Ahora, en el entorno de eso se ha desarrollado un montón de actividad criminal que no es minería ilegal, es actividad criminal pura y dura, como en Patás. Y que está asociada. Y que está asociada, que entró primero como bandas para proteger a los mineros y ahora se han apoderado del negocio. Eso necesita una estrategia eficaz de represión, que no es estado de emergencia con Patás mandando tropa para que esté en el cuartel y que de vez en cuando salgan las camionetas para hacer operativos. Es inteligencia policial, es investigación policial y es también desarrollo territorial. Y en eso celebro que hayas recordado ese libro que se presentó hace 1 año y medio. Lo que tenemos que hacer es invertir en las zonas donde hay minería ilegal, donde es en general población muy pobre que ha sido empujada a esta actividad, y tenemos que invertir en las zonas rurales de donde sale esa población. Porque gran parte de la población que está en Patás ha salido de Santiago de Chuco, de Otusco y de otras provincias serranas de La Libertad, donde no hay oportunidades suficientes para que ellos puedan vivir. Entonces, frente a una actividad donde el oro vale $5,000 la onza, pues todos van a ir ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollo territorial con seguridad ciudadana. Y ahora nos estamos tocando con una realidad que es bastante dura, ¿no? Cómo estos grupos, estas
bandas delincuenciales asociadas a la minería ilegal ya no solamente intentan tomar el control territorial, porque tienen mucho dinero, ya no extrapolan incluso supuestos empresarios como se presentan mineros, ¿no? Sino que lo que ahora buscan es tener control político, porque tienen mucha cantidad de dinero. Entonces, vamos a ingresar a un proceso de elecciones ahora en abril, pero y lo más peligroso octubre, es lo que viene en octubre, donde le interesa precisamente tomar el control de distritos, centros poblados, de la propia región, ¿no? O sea, ¿cómo manejamos estos temas? ¿Qué es lo que se pregunta la gente? Porque también están poniendo en riesgo las inversiones privadas, ¿ah? Sin ninguna duda. O sea, el libro ese que tú mencionas se escribió porque yo dejé el cargo de viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM con la convicción que si no hacíamos algo, la actividad privada legal en áreas rurales se iba a volver inviable con el paso de los años. Y la realidad nos los está mostrando. Entonces, estamos enfrentándonos a una situación muy difícil en términos de futuro para el Perú. Y este año es un año particularmente especial en términos de recambio del poder político que solo se da cada 20 años. En el mismo año vamos a cambiar el gobierno nacional, los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Y como dices tú, hay un enorme riesgo que las elecciones de octubre, nuestras municipalidades distritales y provinciales sean copadas por autoridades manejadas por poderes ilegales. Entonces, peruanos y peruanas, tenemos un desafío frente a nosotros. ¿Rescatamos nuestro país ahora o no vamos a tener la oportunidad de hacerlo? Pongámonos de acuerdo. Primero, la gente lo que les propone es un gobierno junto a ustedes, junto a cada uno de ustedes, para que a partir de las preocupaciones y de las necesidades que tienen cada uno donde viven, sea un centro poblado al lado de una mina informal, o sea un barrio periférico en cualquiera de nuestras grandes ciudades, o sea allá lejos en el Morona, en Nauta, en cualquiera de nuestras provincias loretanas o ucayalinas. Tenemos que hacer un cambio fundamental en nuestro Estado. El Estado peruano, tal como es hoy día, no nos sirve para parar esos procesos de deterioro. Este país es un país maravilloso, tiene una diversidad enorme, nuestra gente tiene una capacidad de arreglárselas, de crear, de trabajar enorme. Necesitamos el esfuerzo de todos, de cada uno de ustedes, para cambiar el país y quitárselo a los delincuentes y a los mafiosos que se han apoderado de él o están intentando hacerlo. Muy bien, yo le agradezco al arquitecto Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia por el Partido Primero de la Gente. Me comprometo a invitarlo la semana siguiente para hablar sobre cierre de brechas. Encantado de la vida, Me interesa José. tocar esos temas, en realidad. Encantado. Y ojalá que en algún momento podamos compartir también con otras opiniones. ¿Podemos hacer un panel? Claro, encantado. Es lo más importante, creo, para poder recoger el punto de vista. Yo le agradezco. El tiempo a veces es tirano aquí en los medios de comunicación, pero con el compromiso de invitarlo a una próxima oportunidad. Un placer, José. Encantado de volver a RCR siempre. Hasta aquí nuestra secuencia de elecciones 2026 en RCR. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.